La historia de Roma llena uno de los capítulos más importantes, decisivos e intensos de la historia universal, que a lo largo de casi 1300 años de evolución, el mundo romano se configura como uno de los momentos álgidos de la civilización occidental, un periodo que cristaliza el imperio más poderoso que ha conocido el mundo y cuyo legado en los campos del idioma, la literatura, la arquitectura, la política o la vida religiosa es inmenso e imposible de valorar en su justa medida. La herencia romana llega hasta nosotros en los arcos del triunfo que presidirá nuestras ciudades, en los calendarios, en las fiestas, en el derecho, en nuestra arte y así hasta lograr una larga lista de deudas contraídas con el mundo romano. Roma llegó a ser la cabecera de un formidable imperio que había de durar más de 6 siglos y cuya cultura sería una de las más fecundas de la antigüedad. Pero si nos vamos a preguntar ¿cómo se creó un vasto dominio tan grande? ¿De dónde surge Roma y su mundo? Si hemos de creer en la tradición, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Las fuentes nos hablan de que tras la muerte de Rómulo, el primer rey de la ciudad, suceden en el trono 6 romanos, hasta el año 509 a.C., fecha de la instauración de la República. Podríamos decir que la historia romana abarca la época real, la época republicana, la época imperial. Las instituciones de la época real fueron designadas por el rey en los comicios curiados, era ratificado por el Senado o un conjunto de ancianos de las familias más antiguas. Tiene el poder absoluto, es el jefe civil y militar, judicial y religioso. Tenemos las instituciones como el Senado, los comicios curiados, las centurias, otros magistrados reales y las clases sociales romanas. El Senado, formado por los pater o jefes de las familias de las grandes familias, primero 100 y luego 300 pater, forma el Consejo Real, vela por las costumbres de los antepasados y detenta el poder entre los reyes. El Senado romano estaba formado por los ancianos de las familias más poderosas, asesoraba a los magistrados, declaraban la guerra y recibía embajadas. Esta fue la institución núcleo verdadero del poder de la República, a la que más se resistió a la incorporación de los plebeyos a las magistraturas romanas. Los comicios curiados correspondían al pueblo libre, organizado en 3 tribus y constituido solo por patricios. Decide sobre la paz y la guerra, nombra jueces e interviene en cuestiones de derecho, aprueba las leyes civiles y religiosas. En los inicios de la monarquía romana, la primera asamblea ciudadana es el comicio curiado, en lo cual los ciudadanos agrupan por curias. La etimología de curia es co-viria, reunión de varones. Las curias en sus orígenes tenían base étnica que corresponde a los distintos grupos familiares. Según la doctrina más autorizada, 10 casas formarían un gens y 10 gens, a lo que es lo mismo 100 casas, formarían una curia. Las funciones del comicio curiado fueron la inauguratio, que consistía en la toma de posesión del rey sacrorum, sacerdote principal encargado del culto público de los dioses protectores de la comunidad romana. La cooptatio, pronunciamiento favorable a la incorporación de la nueva gens a la viuda ciudadana. Testigo cualificado, cuando el ciudadano romano otorga un testamento in calitis conubitis, se designa un heredero del patrimonio familiar y de las protestas, sobre todo los sometimientos de las paterfamilias otorgantes. El heredero se convierte en la persona con poder e influencia política en la vida ciudadana. La adrogatio, a diferencia del adoptio, acoge como filius a alguien que hasta entonces era paterfamilias, con el propósito de que a la muerte del adrogante, el adrogado pater que pasó a filius se transforme en paterfamilias de las dos familias ahora unidas, operado en el momento del fallecimiento, ya que el testamento era un actus mortis causa. La votación de la lex curiata del imperio, que concede el poder efectivo a la persona que ha sido magistrado y con los efectos de lo que puede empezar a ejercer funciones propias de su cargo. Las centurias,
Creadas por el rey Servio Tulio, tenía que armar 100 hombres para la guerra, con diferentes armamentos. Había 193 centurias, entre caballeros, infantes y proletariados. La centuria era una unidad de infantería del ejército romano, formando la espina dorsal de las legiones y las unidades auxiliares romanas. Constaba de 80 hombres, 60 en la era manipular, distribuidos en 10 contubernios, en latín contubernia, de 8 hombres cada uno, la unidad mínima del ejército romano. Cada contubernio se alojaba en una tienda o cubículo de barracón de 6 plazas, la cuarta parte del mismo estaba siempre de guardia. Como dato significativo, cada centuria llegó a tener 100 soldados, puesto que su nombre deriva de centurión. Teníamos nosotros otros magisterios, como el Magister Equitum, que era el jefe de caballería, el Praefectus Urbi, gobernador de Roma en ausencia del rey, el Duumuri Perduolionesis, jueces de delitos de alta traición, el Quaestoris Parisiti, jueces de cuestiones criminales. Las clases sociales de Roma, las clases sociales en el Imperio Romano estaban divididas en patricios, en los plebeyos nobles y los plebeyos caballeros. Los ciudadanos eran los patricios, descendientes de los primeros habitantes de Roma, que poseen la tierra y las grandes fortunas heredadas y que gozan de una serie de privilegios. Era una clase senatorial. Los nobilitas de los plebeyos, o nobleza de origen plebeyo, enriquecida con los mismos privilegios de los patricios. Los plebeyos equites o caballeros enriquecidos gracias al comercio y a otras actividades prohibidas a la nobleza patricia y plebeya. Los plebeyos clientes, masa social que busca la protección judicial y vital del patricio a cambio de un apoyo electoral. Esto era la clase popular. Los no ciudadanos, los libertos, que eran esclavos que han conseguido la libertad por medio de un testamento o por un per vixitam, que era una ceremonia simbólica en el que amo declaraba al esclavo libre con una vara. Sus hijos gozan de todos los derechos de la ciudadanía. Los esclavos, individuos que no tenían derecho a nada. Uno, porque era nacimiento, hijo de esclava y esclavo. Por la guerra, que eran procedentes de un botín, y por deudas, que generalmente eran ciudadanos que perdían sus derechos. Las clases sociales del Imperio Romano, los patricios, los plebeyos, los nobles y plebeyos caballeros, han sido uno de los más poderosos en el Imperio Romano, extensos e importantes de la historia de la humanidad. Ellos cayeron bajo el yugo de Roma y todavía hoy se pueden admitir los restos arquitectónicos de una civilización que alcanzó un esplendor casi absoluto. Sin embargo, ya en el Imperio Romano existían grandes diferencias entre los diferentes estratos que componían la sociedad. Aunque desde las civilizaciones más antiguas ya se daban diferentes órdenes a clases, hoy nos centramos en las diferentes clases sociales que el Imperio Romano tenía: patricios, plebeyos, nobles y plebeyos caballeros. Como dije anteriormente, todo ese conglomerado de patricios, plebeyos, nobles y plebeyos caballeros formaron el imperio más poderoso del mundo. Las clases sociales en este Imperio Romano fueron bien complejas, sociedades de la historia universal, dada su extensión, ya que comenzaron desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los historiadores han dividido la historia de Roma en distintos periodos históricos, como la monárquica, la republicana y el imperio. Hoy, internados en los años de su esplendor del Imperio Romano, pero alejándonos de los grandes personajes para tener una idea más global de cómo estaba compuesta la sociedad. La sociedad romana estaba dividida en distintas clases, con diferentes derechos civiles y políticos, y también diferencias económicas. Veamos entonces cuáles eran los principales grupos sociales y algunas de sus características más relevantes. Los patricios. Se denominan patricios a las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia de propietarios de las tierras. Poseían todos los privilegios, tanto fiscales, judiciales, políticos y también culturales. Eran ciudadanos de pleno derecho. El nombre de patricio le venía dado porque provenía de padre, en referencia a que eran hijos de los padres
fundadores de Roma. En un principio los patricios eran los que componían el Senado romano. Sin embargo, un cúmulo de escándalos durante la época de la República provocó que solo algunos patricios designados por el propio emperador formaran parte del Senado y de su propio consejo personal. Entre los derechos de los patricios estaban ocupar las magistraturas y cargos importantes en el consejo del emperador y en el Senado. Ser jefes de las legiones romanas, estaban autorizados a tomar posesión de las tierras conquistadas, podían entrar en colegios y círculos de sacerdotes, así como ejercer el culto de la ciudad. Además tenían derecho a poseer 3 nombres. Los plebeyos. Así se denominó en la primitiva a todos aquellos que estaban fuera del grupo de patricios. Originalmente carecían de derechos, pero a través del siglo de luchas sociales se les fueron reconociendo derechos similares a los de los patricios, entre ellos el ser ciudadanos romanos, a elegir representantes y a tener sus propias instituciones políticas. Entre los plebeyos había grandes diferencias económicas, por lo que dentro de las denominaciones de plebeyos se podía distinguir los grupos nobles, caballeros y clientes. Los nobles eran plebeyos más ricos, que se igualaban a los patricios por su fortuna y por ocupar los cargos políticos más importantes. Los caballeros eran plebeyos con una fortuna intermedia que obtenían por sus trabajos como comerciantes, agricultores o profesionales. Llegaban a ocupar cargos políticos de mediana importancia. Los clientes eran plebeyos que no tenían recursos propios y se ponían al servicio de un patricio para ir a la guerra, para votar en los comicios. A cambio, su patrón le daba alimentos o dinero, o las dos cosas. Los esclavos, no teniendo derechos de ningún tipo, normalmente eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser tan enorme con la expansión del imperio, se les obligaba a hacer los trabajos más duros y ruines de por vida. Se puede decir que el destino dependía de la benevolencia o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados para satisfacer las ansias de diversión del emperador y del pueblo. Los esclavos eran los principales actores de las funciones que se realizaban en los coliseos y anfiteatros romanos, donde a menudo debían luchar a muerte entre ellos, enfrentarse a guerreros provistos de armaduras y grandes espadas, pelear contra animales salvajes y resistir en las carreras de cuadrigas. Entre otras lindezas más, cabe destacar que durante la época del imperio, el número de esclavos y la crueldad hacia ellos llegó a límites máximos, llegando al punto de que algunos mandatarios decidieron legislar en contra del maltrato de los esclavos. Se cree que en aquella época existían en Roma casi 300.000 esclavos y que algunas familias más ricas podían llegar a tener hasta 1.000 esclavos. En el Imperio Romano también habían otras clases sociales: los ciudadanos honorarios, los miembros del ejército, los colonos libres. Los ciudadanos honorarios eran ciudadanos que renunciaban a su antigua nacionalidad y eran acogidos por el imperio a cambio de obtener la nacionalidad romana. Los miembros del ejército eran los que tenían que someterse a un brutal entrenamiento durante 4 meses para poder entrar en el cuerpo. Aquellos que no podían aguantar eran rechazados. Los colonos se podían considerar como el paso intermedio entre la esclavitud y el reino durante el Imperio Romano y el feudalismo, que pasaría a dominar la Edad Media en las últimas fases del imperio, con los sistemas de producción e infraestructura mejorados. Los colonos libres, aunque generalmente muy pobres, en definitiva eran los colonos que pasaban a vivir en libertad, pero tenían que seguir trabajando en la tierra de los terratenientes ricos para sobrevivir. Por otro lado, los colonos no tenían derecho a ejercer ningún cargo público, y en el caso de que el dueño vendiera sus tierras a otro terrateniente, el colono también formaría parte del acuerdo, es decir, pasaría a manos del terrateniente. En la época de la República, las instituciones que se mantuvieron fue el Senado, pero también había la Asamblea y hay otros magisterios. La República Romana fue un periodo de la civilización romana antigua, caracterizado por un régimen de gobierno republicano. Se inició con el derrocamiento de la monarquía romana 509 años antes de Cristo y duró hasta el año 450, hasta que los conflictos por el poder a través de una serie de guerras civiles hasta desembocar en una forma de gobierno imperial. El Senado fue una de las instituciones del gobierno de las más antiguas de Roma, que eran formadas por 300 antiguos magistrados, que se encargaban de ratificar las leyes votadas por los comicios, aconsejaban a los magistrados y dirigían la política exterior y las finanzas.
Las funciones del Senado era designar a un senador como magistrado superior con carácter de temporal con el nombre de interrex. Esto lo hacía el interregum. Las auditoras patrum era una especie de convalidación del Senado. El senatus, que era una consulta, consultum, que era la petición de opinión del Senado acerca del asunto que realizada por un magisterio. Las asambleas recibían también el nombre de comicios y fueron de 3 clases: la asamblea curial, la asamblea centuria y la asamblea trivial. La asamblea curial era la reunión de patricios que comprendían 30 curias, en cada una de las cuales se votaba por cabeza para obtener así la opinión de la mayoría. Constituyó la asamblea más antigua. La asamblea centuria, que era la reunión de ciudadanos bajo el sistema familiar y agrupados de 100 en 100, teniendo cada agrupación un voto. Se reunían en el campo de Marte bajo la presidencia de los cónsules, dictaban leyes y tenían a su cargo la elección de los mismos cónsules. La asamblea tribal era la reunión de la plebe, pero agrupaba en tribus sus acuerdos, tenían la fuerza de ley y los llamaban plebiscitos. Además, dentro de sus atribuciones durante la República, se contaba la de nombrar a los tribunos de la plebe. Otras magistraturas habían los censores, los cuestores, los pretores, los ediles y los tribunos de la plebe. Los censores, cuya misión era la de llevar a la relación de los ciudadanos y los bienes, nombraban a los senadores al mismo tiempo que velaban por el mantenimiento de la moral. Los cuestores recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Los pretores eran los encargados de la administración de justicia. Los ediles, encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad, debían velar también por el normal abastecimiento de los alimentos a la ciudad. Los tribunos de la plebe fueron un número de 2, elegidos mediante la asamblea tribal y que se constituían en personeros y representantes del pueblo para que los defendiesen, no solo ante el Senado, sino también ante los patricios. Las instituciones de la época imperial, que abarcaba los años 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo, Augusto establece un sistema social de órdenes para eliminar los eternos conflictos entre senadores y caballeros. Esta nueva jerarquía se basa en la riqueza. Orden senatorial, los que poseen más de 1.000.000 de certerios; orden ecuestre, a los cuales poseen más de 400.000 certerios. Ahí había otras instituciones, como el Principis Senatus, Tributus Plebis, Censor, Pontifex Magnifus, Imperator, jefe de la Guardia Pretoriana, encargado del aprovisionamiento, prefecto de la ciudad, ministerios de la Cancillería, el Aevi Epistulus, el Ministerio Aronibus, el Ministerio Cognitionibus, Ministerio Alibelis, el Consejo del Príncipe, el Cuestor, el Edil. El Príncipe Senatus, derecho a ser consultado al primero en el Senado. Tributus Plebis, no de nombre, solo sus capacidades que le dan derecho a anular las leyes y las decisiones que se oponen a su voluntad. El Censor, nombra los senadores. Pontifex Maximus, jefe de la religión nacional, llega a ser un dios vivo. Imperatum, posee el imperio sobre todos los soldados, domina toda la justicia, elige al Senado. Las antiguas magistraturas sobreviven como cargos honoríficos, pero solo el cónsul conserva la importancia. El jefe de la Guardia Pretoriana, que viene a ser un viceemperador, encargado del aprovisionamiento, prefecto de vigilias, un funcionamiento de orden ecuestre. El prefecto de la ciudad, encargado de la política y la administración de Roma, del orden senatorial en Roma, pero en las provincias al orden ecuestre. Ministerios de Cancillería, que viene a ser el Ministerio Imperial. El Aevi Epistulus, encargado de las relaciones con las provincias. Ministerium Arationumus, encargado de los asuntos del tesoro. El Ministerio Acognitobulus, encargado de los asuntos judiciales. Ministerio Alibelis, encargado de las reclamaciones. El Consejo del Príncipe, un consejo consultivo que lleva a suplantar al Senado. Es un miembro de las nobilitas que aspira a pertenecer al Senado, 300 miembros. Sirve como un mando auxiliar en el entorno de un magistrado curul. Al frente de las legiones
Participa en la vida pública con funciones menores. Cuestor es el primer puesto electivo auxiliar importante en los altos magistrados. El edil es el segundo puesto electivo encargado de la administración de Roma.